Bueno, continuando con nuestro libro de El juego del ángel. Continuamos. Fui el primero en abordar la cabina. El encargado dispuso la mano al paso de los 4 sacerdotes, en espera de una propina que nunca llegó a rozar sus manos. Con visible decepción, cerró la portezuela con un golpe y se dio la vuelta, dispuesto a darle a la palanca. El inspector Víctor Grandes le esperaba al otro lado, maltrecho pero sonriente, con su identificación en la mano. El encargado le abrió la compuerta y Grandes entró en la cabina saludando con la cabeza a los sacerdotes y guiándome un ojo. Segundos más tarde, estábamos flotando en el vacío. La cabina se elevó desde el edificio terminal rumbo al borde de la montaña. Los sacerdotes se habían arremolinado todos a un lado, claramente dispuestos a gozar de las vistas del anochecer sobre Barcelona y a ignorar cualquiera que fuese el turbio asunto que nos había reunido a Grandes y a mí allí. El inspector se aproximó lentamente y me mostró el arma que sostenía en la mano. Grandes nubes rojas flotaban sobre las aguas del puerto. La cabina del teleférico se hundió en una de ellas y por un instante pareció que nos hubiéramos sumergido en un lago de fuego. ¿Había subido usted alguna vez?, preguntó Grandes. Asentí. A mi hija le encanta. Una vez al mes me pide que hagamos el viaje de ida y vuelta. Un poco caro, pero vale la pena. Con lo que le paga el viejo Vidal por venderme, seguro que podrá traer a su hija todos los días si le da la gana. Simple curiosidad. ¿Qué precio me ha puesto? Grande sonrió. La cabina emergió de la gran nube escarlata y quedamos suspendidos sobre la dársena del puerto, las luces de la ciudad derramadas sobre las aguas oscuras. 15,000 pesetas, respondió, palmeándome un sobre blanco que asomaba del bolsillo de su abrigo. Supongo que debería sentirme halagado. Hay quien mata por 2 duros. ¿Incluye eso el precio de traicionar a sus 2 hombres? Le recuerdo que aquí el único que ha matado a alguien es usted. A esas alturas, los 4 sacerdotes nos observaban atónitos y consternados, ajenos a los encantos del vértigo y el vuelo sobre la ciudad. Grande le lanzó una mirada somera. Cuando lleguemos a la primera parada, si no es mucho pedir, les agradecería a sus eminencias que se apiasen y nos dejaran discutir de nuestros asuntos mundanos. La torre de la dársena del puerto se levantaba al frente como un cimborio de acero y cables arrancados de una catedral mecánica. La cabina penetró en la cúpula de la torre y se detuvo en la plataforma. Cuando se abrió la portezuela, los 4 sacerdotes salieron a escape. Grandes, pistola en mano, me indicó que me dirigiese al fondo de la cabina. Uno de los curas, al apearse, me miró con preocupación. No se preocupe usted, joven, que avisaremos a la policía, dijo antes de que se cerrase de nuevo la puerta. No duden en hacerlo, replicó Grandes. Una vez la puerta quedó trabada, la cabina continuó el trayecto. Emergimos de la torre de la dársena e iniciamos el último tramo de la travesía. Grande se acercó a la ventana y contempló la visión de la ciudad, un espejismo de luces y brumas, catedrales y palacios, callejones y grandes avenidas entramadas en un laberinto de sombra.
La ciudad de los malditos, dijo Grandes. Cuanto más de lejos se ve, más bonita parece. ¿Es ese mi epitafio? No le voy a matar, Martín. Yo no mato a la gente. Usted me va a hacer ese favor. A mí y a usted mismo. Sabe que tengo razón. Sin más, el inspector desalejó 3 tiros sobre el mecanismo de cierre de la compuerta y la abrió de una patada. La portezuela quedó colgando en el aire. Una bocanada de viento húmedo inundando la cabina. No sentirá nada, Martín, créame. El golpe no lleva ni una décima de segundo, instantáneo, y luego paz. Miré hacia la compuerta abierta. Una caída de 70 metros al vacío se abría al frente. Miré hacia la torre de San Sebastián y calculé que quedaban unos minutos para que llegásemos hasta ahí. Grandes leyó mi pensamiento. En unos minutos todo se habrá acabado. Martín, me lo tendría que agradecer. ¿Realmente cree usted que maté a todas esas personas, inspector? Grandes alzó el revólver y me apuntó al corazón. No lo sé, ni me importa. Creí que éramos amigos. Grandes sonrió y negó por lo bajo. Usted no tiene amigos, Martín. Oí el estruendo del disparo y sentí un impacto en el pecho, como si un martillo industrial me hubiese golpeado las costillas. Caí de espaldas, sin aliento, un espasmo de dolor prendiendo por mi cuerpo como gasolina. Grandes me había agarrado por los pies y tiraba de mí hacia la portezuela. La cima de la torre de San Sebastián apareció entre velos de nubes al otro lado. Grandes cruzó por encima de mí y se arrodilló a mi espalda. Me empujó por los hombros hacia la portezuela. Sentí el viento húmedo en las piernas. Grandes me dio otro empujón y noté que mi cintura rebasaba la plataforma de la cabina. El tirón de la gravedad fue instantáneo. Estaba empezando a caer. Alargué los brazos hacia el policía y le clavé los dedos en el cuello. Lastrado por el peso de mi cuerpo, el inspector quedó trabado en la compuerta. Apreté con todas mis fuerzas, hundiéndole la tráquea y aplastándole las arterias del cuello. Intentó forcejear para librarse de mi presa con una mano, mientras con la otra tanteaba en busca de su arma. Sus dedos encontraron la culata de la pistola y se deslizaron por el gatillo. El disparo me rozó la sien y se estrelló contra el borde de la compuerta. La bala rebotó hacia el interior de la cabina y le atravesó la palma de la mano limpiamente. Hundí las uñas sobre su cuello, sintiendo que la piel cedía. Grandes emitió un gemido. Tiré con fuerza y me aupé de nuevo hasta quedar con más de medio cuerpo dentro de la cabina. Una vez pude aferrarme a las paredes de metal, solté a Grandes y conseguí echarme a un lado. Me palpé el pecho y encontré el orificio que había dejado el disparo del inspector. Me abrí el abrigo y extraje el ejemplar de los pasos del cielo. La bala había atravesado la parte delantera de la cubierta, las casi 400 páginas, y asomaba como la punta de un dedo de plata por la cubierta trasera. A mi lado, Grandes se retorcía en el suelo, aferrándose el cuello con desesperación. Tenía el rostro amoratado y las venas de la frente y las sienes le pulsaban como cables tensados. Me dirigió una mirada de súplica. Una telaraña de vasos quebrados se esparcía por sus ojos y comprendí que le había aplastado la tráquea con mis manos
y que se estaba asfixiando sin remedio. Le contemplé sacudirse en el suelo en su lenta agonía. Tiré del borde del sobre blanco que asomaba en la solapa de su bolsillo. Lo abrí y conté 15,000 pesetas, el precio de mi vida. Me guardé el sobre. Grande se arrastraba por el suelo hacia el arma. Me incorporé y la aparté de sus manos con un puntapié. Me aferró el tobillo implorando misericordia. ¿Dónde está Marlaska?, pregunté. Su garganta emitió un gemido sordo. Posé mis ojos sobre los suyos y comprendí que se estaba riendo. La cabina había entrado ya en el interior de la torre de San Sebastián cuando le empujé por la portezuela y vi su cuerpo precipitarse casi 80 metros a través de un laberinto de rieles, cables, ruedas dentadas y barras de acero que lo despedazaron por el camino. La casa de la torre estaba enterrada en la oscuridad. Ascendí a tienta los peldaños de la escalinata de piedra hasta llegar al rellano y encontré la puerta entreabierta. La empujé con la mano y me quedé en el umbral, escrutando las sombras que inundaban el largo corredor. Me adentré unos pasos, permanecí allí, inmóvil, esperando. Palpé la pared hasta encontrar el interruptor de la luz. Lo hice girar 4 veces sin obtener resultado. La primera puerta a la derecha conducía a la cocina. Recorrí lentamente los 3 metros que me separaban de ella y me detuve justo al frente. Recordé que guardaba un farol de aceite en una de las alacenas. Fui hasta ahí y lo encontré entre latas de café todavía por abrir, traídas del emporio de Cangispert. Dejé el farol sobre la mesa de la cocina y lo encendí. Una tenue luz ámbar impregnó las paredes de la cocina. Tomé el farol y salí de nuevo al corredor. Avancé lentamente, la luz parpadeante en lo alto, esperando ver algo o alguien emerger en cualquier instante de alguna de las puertas que flanqueaban el corredor. Sabía que no estaba solo, podía olerlo. Un hedor agrio a rabia y odio flotaba en el aire. Alcancé el extremo del corredor y me detuve frente a la puerta de la última habitación. El resplandor del farol acarició el contorno del armario, apartado de la pared, las ropas tiradas en el suelo, exactamente como las había dejado cuando Grandes había venido a detenerme 2 noches atrás. Continué hasta el pie de la escalera en espiral que ascendía al estudio. Subí lentamente atisbando a mi espalda cada 2 o 3 pasos hasta que alcancé la sala del estudio. El aliento rojizo del crepúsculo penetraba desde los ventanales. Crucé rápidamente hasta la pared donde estaba el baúl y lo abrí. La carpeta con el manuscrito del patrón había desaparecido. Me dirigí de nuevo hacia la escalera. Al cruzar frente a mí el escritorio, pude ver que el teclado de mi vieja máquina de escribir estaba destrozado, como si alguien hubiese estado golpeándolo con los puños. Descendí lentamente las escaleras. Al enfilar de nuevo el corredor, me asomé a la entrada de la galería. Incluso en la penumbra pude ver que todos mis libros estaban tirados por el suelo y la piel de las butacas hecha a jirones. Me volví y examiné los 20 metros de corredor que me separaban de la puerta. La claridad que proyectaba el farol solo permitía discernir los contornos hasta la mitad de aquella distancia. Más allá, la sombra se mecía como agua negra. Recordaba
haber dejado la puerta del piso abierta al entrar. Ahora estaba cerrada. Avancé un par de metros, pero algo me detuvo al cruzar de nuevo frente a la última habitación del pasillo. Al entrar no lo había advertido, porque la puerta de la habitación se abría hacia la izquierda y al pasar frente a ella no me había asomado lo suficiente para verlo. Pero ahora, al aproximarme, lo vi claramente. Una paloma blanca con las alas desplegadas en cruz estaba clavada sobre la puerta. Las gotas de sangre descendían por la madera frescas. Entré en la habitación, miré detrás de la puerta, pero no había nadie. El armario seguía apartado a un lado. El aliento frío y húmedo que salía del orificio de la pared inundaba la habitación. Dejé el farol en el suelo y posé las manos sobre la masilla resplandecida que rodeaba el agujero. Empecé a arañar con las uñas y sentí que se deshacían mis dedos. Busqué a mi alrededor y encontré un viejo abrecartas en el cajón de una de las mesitas apiladas contra el rincón. Clavé el filo en la masilla y empecé a escarbar. El yeso se desprendía con facilidad. La capa no tenía más de 3 centímetros. Al otro lado encontré madera. Una puerta. Busqué los bordes con el abrecartas y lentamente el contorno de la puerta fue dibujándose en la pared. Para entonces había olvidado ya aquella presencia próxima que envenenaba la casa y acechaba en la sombra. La puerta no tenía manija, apenas un cerrojo herrumbroso que había quedado anegado con el yeso, reblandecido por años de humedad. Hundí el abrecartas y forcejé en vano. Empecé a propinarle puntapiés hasta que la masilla que sostenía el cierre fue deshaciéndose lentamente. Acabé de librar el anclaje de la cerradura con el abrecartas y una vez suelto, un simple empujón derribó la puerta. Una bocanada de aire putrefacto exhaló del interior, impregnando mis ropas y mi piel. Tomé el farol y entré. La estancia era un rectángulo de unos 5 o 6 metros de profundidad. Los muros estaban recubiertos de dibujos e inscripciones que parecían hechos con los dedos. El trazo era marronáceo y oscuro, sangre seca. El suelo estaba cubierto con lo que en principio creí que era polvo, pero que al bajar el farol se desveló como restos de pequeños huesos de animales quebrados en una marea de ceniza. Del techo pendían innumerables objetos suspendidos de un cordel negro. Reconocí figuras religiosas, estampas de santos y vírgenes con el rostro quemado y los ojos arrancados, crucifijos anudados con alambres de púas y restos de juguetes de latón y muñecas de ojos de cristal. La silueta quedaba al fondo, casi invisible. Una silla de cara al rincón. Sobre ella se distinguía una figura, vestida de negro, un hombre. Las manos estaban sujetas a la espalda con unas esposas. Un alambre grueso aferraba sus miembros al armazón de la silla. Me invadió un frío como no había conocido hasta entonces. Salvador, conseguí articular. Avancé lentamente hacia él. La silueta permaneció inmóvil. Me detuve a un paso de la figura y alargué la mano lentamente. Mis dedos rozaron su pelo y se posaron sobre el hombro. Quise girar el cuerpo, pero sentí entonces que algo cedía bajo mis pies. Un segundo después de tocarlo, me pareció escuchar un susurro y el cadáver se deshizo en cenizas que se derramaron entre las ropas
y las ataduras de alambre para elevarse en una nube de tiniebla que quedó flotando entre los muros de aquella prisión que lo había ocultado durante años. Contemplé el velo de cenizas sobre mis manos y me las llevé al rostro, esparciendo los restos del alma de Ricardo Salvador sobre mi piel. Cuando abrí los ojos, vi que Diego Marlaska, su carcelero, esperaba al umbral de la celda portando el manuscrito del patrón en la mano y fuego en los ojos. He estado leyéndolo mientras le esperaba, Martín, dijo Marlaska, una obra maestra. El patrón sabrá recompensarme cuando se le entregue en su nombre. Reconozco que yo nunca fui capaz de resolver el acertijo. Me quedé por el camino. Me alegra comprobar que el patrón supo encontrarme un sucesor con más talento. Apártese. Lo siento, Martín. Crea que lo siento. Le había tomado aprecio, dijo, extrayendo lo que parecía un mango de marfil del bolsillo. Pero no puedo dejarle salir de esta habitación. Es hora de que ocupe usted el lugar del pobre Salvador. Presionó un botón en el mango y una hoja de doble filo brilló en la penumbra. Se abalanzó sobre mí con un grito de rabia. La hoja de la navaja me abrió la mejilla y me hubiera arrancado el ojo izquierdo de no haberme echado a un lado. Caí de espaldas sobre el suelo, recubierto de pequeños huesos y polvo. Marlaska aferró el cuchillo con ambas manos y se dejó caer sobre mí, apoyando todo su peso en el filo. La punta del cuchillo quedó a un par de centímetros de mi pecho, mientras mi mano derecha sujetaba a Marlaska por la garganta. Volvió el rostro para morderme la muñeca y le propiné un puñetazo en la cara con la mano izquierda. Apenas se inmutó. Le impulsaba una rabia más allá de la razón y el dolor, y supe que no me dejaría salir con vida de aquella celda. Embistió con una fuerza que parecía imposible. Sentí la punta del cuchillo perforándome la piel. Le golpeé de nuevo con todas mis fuerzas. Mi puño se estrelló sobre su rostro y sentí quebrarse los huesos de la nariz. Su sangre impregnó mis nudillos. Marlaska gritó de nuevo, ajeno al dolor, y hundió el cuchillo 1 centímetro en mi carne. Una punzada de dolor me recorrió el pecho. Le golpeé de nuevo, buscando las cuencas de los ojos con los dedos, pero Marlaska alzó la barbilla y no pude clavarle las uñas más que en la mejilla. Esta vez sentí que sus dientes sobre mis dedos. Hundí el puño en su boca, partiéndole los labios y arrancándole varios dientes. Le oí aullar y su embestida vaciló un instante. Le empujé a un lado y cayó al suelo, el rostro una máscara de sangre temblando de dolor. Me aparté de él, rogando que no se levantase de nuevo. Un segundo después, se arrastró hasta el cuchillo y empezó a incorporarse. Tomó el cuchillo y se lanzó hacia mí con un aullido ensordecedor. Esta vez no me cogió por sorpresa. Alcancé el asa del farol y lo balanceé con todas mis fuerzas a su paso. El farol se estrelló en su rostro y el aceite se derramó sobre sus ojos, sus labios, su garganta y su pecho. Prendió en llamas al instante. En apenas un par de segundos, el fuego tendió un manto que se esparció por todo su cuerpo. Su cabello se evaporó de inmediato. Vi su mirada de odio a través de las llamas que le devoraban los párpados.
Recogí el manuscrito y salí de allí. Marlaska todavía sostenía el cuchillo en las manos cuando intentó seguirme fuera de aquella estancia maldita y cayó de bruces sobre la pila de ropas viejas que prendieron al instante. Las llamas saltaron a la madera seca del armario y a los muebles apilados contra la pared. Huí hacia el pasillo y le vi todavía caminar a mi espalda con los brazos extendidos, intentando alcanzarme. Corrí hacia la puerta, pero antes de salir me detuve a contemplar a Diego Marlaska consumirse entre las llamas, golpeando con ira las paredes que prendían con su roce. El fuego se esparció hasta los libros desparramados sobre la galería y alcanzó los cortinajes. Las llamas se derramaron en serpientes de fuego por el techo, lamiendo los marcos de puertas y ventanas, reptando por las escaleras del estudio. La última imagen que recuerdo es la de aquel hombre maldito cayendo de rodillas al final del corredor. Las vanas esperanzas de su locura perdidas y su cuerpo reducido a una antorcha de carne y odio que quedó engullida por la tormenta de llamas que se extendía sin remedio por el interior de la casa de la torre. Luego abrí la puerta y corrí escalera abajo. Algunas gentes del barrio se habían congregado en la calle al ver las primeras llamaradas asomar por las ventanas de la torre. Nadie reparó en mí mientras me alejaba calle abajo. Al poco oí estallar los cristales del estudio y me volví para ver el fuego rugir y abrazar la rosa de los vientos en forma de dragón. Poco después me alejé hacia el paseo del Bor, caminando contra una marea de vecinos que acudían con la vista en alto, sus miradas prendidas en el brillo de la pira que se elevaba en el cielo negro. Aquella noche volví por última vez a la librería de Semper e Hijos. El cartel de cerrado colgaba de la puerta, pero al aproximarse vi que todavía había luz en el interior y que Isabela estaba tras el mostrador, sola, la mirada absorta en un grueso libro de cuentas que, a juzgar por la expresión de su rostro, prometía el fin de los días para la vieja librería. Viéndola mordisquear su lápiz y rascarse la punta de la nariz con el índice, supe que mientras ella estuviese allí, aquel lugar nunca desaparecería. Su presencia lo salvaría, como me había salvado a mí. No me atreví a romper aquel instante y me quedé observándola sin que ella reparase mi presencia, sonriendo para mis adentros. De repente, como si hubiese leído mi pensamiento, alzó la vista y me vio. La saludé con la mano y vi que a su pesar se le llenaban los ojos de lágrimas. Cerró el libro y salió corriendo detrás del mostrador para abrirme la puerta. Me miraba como si no pudiese creer que estaba allí. Ese hombre dijo que se había fugado usted, que nunca más volveríamos a verle. Supuso que Grandes le había hecho una visita. Quiero que sepa que no creí una sola palabra de lo que me contó, dijo Isabela. Deje que avise a... No tengo mucho tiempo, Isabela. Me miró abatida. Se va, ¿verdad? Asentí. Isabela tragó saliva. Ya le dije que no me gustaban las despedidas. A mí menos. Por eso no he venido a despedirme. He venido a devolver un par de cosas que no me pertenecen. Extraje el ejemplar de los pavos del cielo, se lo tendí. Esto nunca debió salir de la vitrina con la colección personal del señor Semper. Isabela lo tomó y al ver la bala todavía atrapada en sus páginas, me miró sin decir nada.
Extraje entonces el sobre blanco con las 15,000 pesetas con que el viejo Vidal había intentado comprar mi muerte y lo dejé en el mostrador. Y esto es a cuenta de todos los libros que Semper me regaló durante todos estos años. Isabela lo abrió y contó el dinero atónita. No sé si puedo aceptarlo. Considéralo mi regalo de bodas por adelantado. Y yo, que aún tenía esperanzas de que me llevase usted algún día al altar, aunque fuese como padrino. Nada me hubiera gustado más. Pero tiene usted que irse, sí, para siempre, por un tiempo. Y si me voy con usted, la besé en la frente y la abracé. Donde quiera que vaya, tú siempre estarás conmigo, Isabela, siempre. No le pienso echar de menos, ya lo sé. Puedo al menos acompañarle al tren o a lo que sea. Dudé demasiado tiempo para negarme a aquellos últimos minutos de su compañía, para asegurarme de que se va de verdad y de que me he librado de usted para siempre, añadió. Trato hecho. Descendimos lentamente por la rambla. Isabela cogía de mi brazo. Al llegar a la calle del área del teatro, cruzamos hacia el oscuro callejón que se abría camino a través del Raval. Isabela, lo que vas a ver esta noche no se lo puedes contar a nadie, ni a mi Semper Junior, suspiré. Claro que sí, a él puedes contárselo todo. Con él casi no tenemos secretos. Al abrir las puertas, Isaac, el guardián, nos sonrió y se hizo a un lado. Ya era hora de que tuviésemos una visita de categoría, dijo, ofreciendo una reverencia a Isabel. Intuyo que prefiere usted hacer de guía, Martín, si no le importa. Isaac asintió y me ofreció la mano. Se la estreché. Buena suerte, dijo. El guardián se retiró hacia las sombras, dejándome a solas con Isabela. Mi antigua ayudante y flamante nueva gerente de Semper e Hijos lo observaba todo con una mezcla de asombro y aprensión. ¿Qué clase de lugar es este?, preguntó. La tomé de la mano y lentamente la conduje el resto del trayecto hasta llegar a la gran sala que albergaba la entrada. Bienvenida al cementerio de los libros olvidados, Isabela. Isabela alzó la vista hacia la cúpula de cristal en lo alto y se perdió en aquella visión imposible de haces de luz blanca, acribillando un babel de túneles, pasarelas y puentes tendidos hacia las entrañas de aquella catedral hecha de libros. Este lugar es un misterio, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar a las manos de un nuevo lector, un nuevo espíritu. Más tarde, dejé a Isabel esperando a la entrada del laberinto y me adentré a solas en los túneles, portando aquel manuscrito maldito que no había tenido el valor de destruir. Confié en que mis pasos me guiaran para encontrar el lugar en el que debía enterrarlo para siempre. Doblé 1000 esquinas hasta creer que me había perdido. Entonces, cuando tuve la certeza de que ya había recorrido aquel mismo camino 10 veces,
me encontré a la entrada de la pequeña sala en la que me había enfrentado a mi propio reflejo en aquel pequeño espejo en el que la mirada del hombre de negro siempre estaba presente. Avisté un hueco entre dos lomos de cuero negro y, sin pensarlo, hundí la carpeta del patrón. Me disponía a abandonar aquel lugar cuando me volví y me aproximé de nuevo al estante. Tomé el volumen junto al que había confinado el manuscrito y lo abrí. Me bastó leer un par de frases para sentir de nuevo aquella risa oscura a mi espalda. Devolví el libro a su lugar y tomé otro al azar, hojeándolo rápidamente. Tomé otro y otro más, y así sucesivamente, hasta que hube examinado docenas de los volúmenes que poblaban la sala y comprobado que todos ellos contenían diferentes trazados de las mismas palabras, que las mismas imágenes los oscurecían y que la misma fábula se repetía en ellos como un paso a dos en una infinita galería de espejos. Lux a eterna, lux a eterna. Al salir del laberinto, encontré a Isabel esperándome, sentada sobre unos peldaños, con el libro que había elegido en las manos. Me senté a su lado e Isabel apoyó la cabeza sobre mi hombro. Gracias por traerme aquí, dijo. Comprendí entonces que nunca jamás volvería a ver aquel lugar, que estaba condenado a soñarlo y a esculpir su recuerdo en mi memoria, sabiéndome afortunado por haber podido recorrer sus pasillos y rozar sus secretos. Cerré los ojos un instante y dejé que aquella imagen se grabase para siempre en mi mente. Luego, sin atreverme a mirar de nuevo, tomé de la mano a Isabela y me dirigí hacia la salida, dejando atrás para siempre el cementerio de los libros olvidados. Isabela me acompañó hasta el muelle, donde esperaba el buque que habría de llevarme lejos de aquella ciudad y de todo cuanto había conocido. ¿Cómo dice que se llama el capitán?, preguntó Isabela. Carente, no le veo la gracia. La abracé por última vez y la miré a los ojos en silencio. Por el camino habíamos pactado que no habría despedidas, ni palabras solemnes, ni promesas por cumplir. Cuando las campanas de medianoche repicaron en Santa María del Mar, subí a bordo. El capitán Olmo me dio la bienvenida y se ofreció a acompañarme a mi camarote. Le dije que preferiría esperar. La tripulación soltó amarras y lentamente el casco se fue separando del muelle. Me aposté en la popa, contemplando la ciudad alejarse en una marea de luces. Isabela permaneció ahí, inmóvil, su mirada en la mía, hasta que el muelle se perdió en la oscuridad y el gran espejismo de Barcelona se sumergió en las aguas negras. Una a una, las luces de la ciudad se extinguieron en la distancia y comprendí que ya había empezado a recordar. Epílogo. Han pasado 15 largos años desde aquella noche en que huí para siempre de la ciudad de los malditos. Durante mucho tiempo, la mía ha sido una existencia de ausencias. Sin más nombre ni presencia que la de un extraño itinerante. He tenido 100 nombres y otros tantos oficios, ninguno de ellos el mío.
He desaparecido en ciudades infinitas y en aldeas tan pequeñas que nadie en ellas tenía ya pasado ni futuro. En ningún lugar me detuve más de lo necesario. Más bien temprano que tarde huía de nuevo, sin aviso, dejando apenas un par de libros viejos y ropas de segunda mano en habitaciones lúgubres donde el tiempo no tenía piedad y el recuerdo quemaba. No he tenido más memoria que la incertidumbre. Los años me enseñaron a vivir en el cuerpo de un extraño que no sabía si había cometido aquellos crímenes que aún podía oler en sus manos. Se había perdido la razón, si había perdido la razón y estaba condenado a vagar por el mundo en llamas que había soñado a cambio de unas monedas y la promesa de burlar una muerte que ahora le parecía la más dulce de las recompensas. Muchas veces me he preguntado si la bala que el inspector Grandes disparó sobre mi corazón atravesó las páginas de aquel libro, si fui yo quien murió en aquella cabina suspendida en el cielo. En mis años de peregrinaje he visto cómo el infierno prometido en las páginas que escribí para el patrón cobraba vida a mi paso. 1000 veces he huido de mi propia sombra, siempre mirando a mi espalda, siempre esperando encontrarla al doblar una esquina, al otro lado de la calle o al pie de mi lecho, en las horas interminables que precedían al alba. Nunca he permitido que nadie me conociese el tiempo suficiente como para preguntarme por qué no envejecía nunca, por qué no se abrían líneas en mi rostro, por qué mi reflejo era el mismo que aquella noche que dejé a Isabel en el muelle de Barcelona y no un minuto más viejo. Hubo un tiempo en que creí que había agotado todos los escondites del mundo. Estaba tan cansado de tener miedo, de vivir y morir de recuerdos, que me detuve ahí donde acababa la tierra y empezaba un océano que, como yo, amanece cada día como el anterior, y me dejé caer. Hoy, hace un año que llegué a este lugar y recuperé mi nombre y mi oficio. Compré esta vieja cabaña sobre la playa, apenas un cobertizo que comparto con los libros que dejó el antiguo propietario y una máquina de escribir que me gusta creer que podría ser la misma con la que escribí cientos de páginas que nunca sabré si alguien recuerda. Desde mi ventana veo un pequeño muelle de madera que se adentra en el mar y amarrado a su extremo, el bote que venía con la casa, apenas un esquife con el que a veces salgo a navegar hasta donde rompe el arrecife y la costa casi desaparece de la vista. No había vuelto a escribir hasta que llegué aquí. La primera vez que deslicé una página en la máquina y posé las manos sobre el teclado, temí que iba a ser incapaz de componer una sola línea. Escribí las primeras páginas de esta historia durante mi primera noche en la cabaña de la playa. Escribí hasta el amanecer, como solía hacerlo antaño atrás, sin saber todavía para quién la estaba escribiendo. Durante el día, caminaba por la playa o me sentaba en el muelle de madera frente a la cabaña, una pasarela entre el cielo y el mar, a leer los montones de periódicos viejos que encontré en uno de los armarios. Sus páginas traían historias de la guerra, del mundo en llamas que había soñado para el patrón. Fui así leyendo aquellas crónicas sobre la guerra en España y luego en Europa y el mundo, cuando decidí que ya no tenía nada más que perder y que lo único que deseaba era saber si Isabela estaba bien y si tal vez aún me recordaba, o quizás solo quería saber si seguía viva. Escribí aquella carta dirigida a la antigua librería de Semper e Hijos en la calle Santana de Barcelona, que habría de tardar
semanas o meses en llegar, si alguna vez lo hacía, a su destino. En el remitente firmé señor Rochester, sabiendo que si la carta llegaba a sus manos, Isabela sabría de quién se trataba, y si lo deseaba, podía dejarla sin abrir y olvidarme para siempre. Durante meses seguí escribiendo esta historia. Volví a ver el rostro de mi padre y a recorrer la redacción de La Voz de la Industria, soñando con emular algún día al gran Pedro Vidal. Volví a ver por primera vez a Cristina Sagnier y entré de nuevo en la casa de la Torre para sumergirme en la locura que había consumido a Diego Marlaska. Escribía desde la medianoche al alba sin descanso, sintiéndome vivo por primera vez desde que había huido de la ciudad. La carta llegó un día de junio. El cartero había deslizado el sobre bajo mi puerta mientras dormía. Iba dirigida a Mr. Rochester. El remitente decía simplemente librería Semper e Hijos, Barcelona. Durante varios minutos le di vueltas por la cabaña sin atreverme a abrirla. Finalmente salí y me senté a la orilla del mar para leerla. La carta contenía una cuartilla y un segundo sobre más pequeño. El segundo sobre, envejecido, llevaba simplemente mi nombre, David, en una caligrafía que no había olvidado a pesar de todos los años que la había perdido de vista. En la carta, Semper hijo me contaba que Isabela y él, tras varios años de noviazgo tormentoso e interrumpido, habían contraído matrimonio el 18 de enero de 1935 en la iglesia de Santa Ana. La ceremonia, contra todo pronóstico, la había celebrado el nonagenario sacerdote que había pronunciado la eulogía en el entierro del señor Semper y que, a pesar de todos los intentos y afanes del obispado, se resistía a morir y seguía haciendo las cosas a su manera. Un año más tarde, días antes de que estallase la guerra civil, Isabela había dado a luz un varón que llevaría por nombre Daniel Semper. Los años terribles de la guerra habrían de traer toda suerte de penurias y poco después del fin de la contienda, en aquella paz negra y maldita que habría de envenenar la tierra y el cielo para siempre, Isabela contrajo el cólera y murió en brazos de su esposo en el piso que compartían encima de la librería. La enterraron en Montejeuco el día del cuarto cumpleaños de Daniel, bajo una lluvia que duró 2 días y 2 noches, y cuando el pequeño le preguntó a su padre si el cielo lloraba, a él le faltó voz para responderle. El sobre que iba a mi nombre contenía una carta que Isabela me había escrito. Y la carta decía: querido David, a veces me parece que empecé a escribir esta carta hace años y que todavía no he sido capaz de terminarla. Ha pasado mucho tiempo desde que le vi por última vez. Muchas cosas terribles y mezquinas, y sin embargo no hay un día en que no me acuerde de usted y me pregunte dónde estará, si habrá encontrado la paz, si estará escribiendo, si se habrá convertido en un viejo cascarrabias, si estará enamorado o si se acordará de nosotros, de la pequeña librería de Semper e Hijos y de la peor ayudante que nunca tuvo. Me temo que se marchó usted sin enseñarme a escribir y no sé ni por dónde empezar a poner en palabras todo lo que quisiera decirle. Me gustaría que supiese que he sido feliz, que gracias a usted encontré un hombre al que he querido y que me ha querido,
y que juntos hemos tenido un hijo, Daniel, al que siempre hablo de usted y que ha dado un sentido a mi vida que ni todos los libros del mundo podrían ni empezar a explicar. Nadie lo sabe, pero a veces todavía vuelvo a aquel muelle en el que le vi partir para siempre y me siento un rato sola, a esperar como si creyese que fuese usted a volver. Si lo hiciese, comprobaría que, pese a todo lo que ha pasado, la librería sigue abierta, que el solar donde se alzaba la casa de la torre sigue vacío, que todas las mentiras que se dijeron sobre usted han sido olvidadas y que en estas calles hay tanta gente que tiene el alma manchada de sangre que ya no se atreve ni a recordar. Y cuando lo hacen, se mienten a sí mismos porque no se puede mirar al espejo. En la librería seguimos vendiendo sus libros, pero bajo mano, porque ahora han sido declarados inmorales y el país se ha llenado de más gente que quiere destruir y quemar libros que de quienes quieren leerlos. Corren malos tiempos y a menudo creo que se avecinan peores. Mi esposo y los médicos creen que me engañan, pero sé que me queda poco tiempo. Sé que moriré pronto y que cuando reciba usted esta carta ya no estaré aquí. Por eso quería escribirle, porque quería que supiese que no tengo miedo, que mi único pesar es que dejaría a un hombre bueno que me ha dado la vida y a mi Daniel solos en un mundo que cada día me parece es más como usted decía que era y no como yo quería creer que podía ser. Quería escribirle para que supiera que pese a todo he vivido y estoy agradecida por el tiempo que he pasado aquí, agradecida de haberle conocido y haber sido su amiga. Quería escribirle porque me gustaría que me recordase y que algún día, si tiene usted a alguien como yo tengo a mi pequeño Daniel, le hable de mí y que con sus palabras me haga vivir para siempre. Le quiere, Isabela. Días después de recibir aquella carta, supe que no estaba solo en la playa. Sentí su presencia en la brisa del alba, pero no quise ni pude volver a oír. Ocurrió una tarde, cuando me había sentado a escribir frente a la ventana, mientras esperaba que el sol se hundiese en el horizonte. Oí los pasos sobre las tablas de madera que formaban el muelle y le vi. El patrón, vestido de blanco, caminaba lentamente por el muelle y llevaba de la mano a una niña de unos 7 u 8 años. Reconocí la imagen al instante, aquella vieja fotografía que Cristina había atesorado toda su vida sin saber de dónde provenía. El patrón se aproximó al final del muelle y se arrodilló junto a la niña. Ambos contemplaron el sol derramarse sobre el océano en una infinita lámina de oro candente. Salí de la cabaña y me adentré en el muelle. Al llegar al final, el patrón se volvió y me sonrió. No había amenaza ni rencor en su rostro, apenas una sombra de melancolía. Le he echado de menos, amigo mío. He echado de menos nuestras conversaciones, incluso nuestras pequeñas disputas. Ha venido a ajustar cuentas. El patrón sonrió y negó lentamente. Todos cometemos errores, Martín. Yo el primero. Le robé a usted lo que más quería. No le hice por herirle, lo hice por temor a que ella le apartase de mí, de nuestro trabajo. Estaba equivocado. He tardado un tiempo en reconocerlo, pero si algo tengo es tiempo. Le observé con detenimiento. El patrón, al igual que yo, no había envejecido un solo día. ¿A qué ha venido entonces? El patrón se encogió de hombros. He venido a despedirme de usted.
Su mirada se concentró en la niña que llevaba de la mano y que me miraba con curiosidad. ¿Cómo se llama?, pregunté. Se llama Cristina, dijo el patrón. Le miré a los ojos y asintió. Sentí que se me helaba la sangre. Podía intuir las facciones, pero la mirada era inconfundible. Cristina, saluda a mi amigo David. A partir de ahora vas a vivir con él. Intercambié una mirada con el patrón, pero no dije nada. La niña me tendió la mano, como si hubiese ensayado el gesto 1000 veces, y se rió avergonzada. Me incliné hacia ella y se la estreché. Hola, musitó. Muy bien, Cristina, aprobó el patrón. ¿Y qué más? La niña sintió, recordando de pronto. Me han dicho que es usted un fabricante de historias y de cuentos. De los mejores, añadió el patrón. ¿Hará uno para mí? Vacilé unos segundos. La niña miró al patrón inquieta. Martín, murmuró el patrón. Claro, dije finalmente. Te haré todos los cuentos que tú quieras. La niña sonrió y aproximándose a mí me besó en la mejilla. ¿Por qué no vas hasta la playa y esperas ahí mientras me despido de mi amigo, Cristina?, preguntó el patrón. Cristina sintió y se alejó lentamente, volviendo la vista atrás a cada paso y sonriendo. A mi lado, la voz del patrón susurró su maldición eterna con dulzura. He decidido que iba a devolverte aquello que más quiso y que le robé. He decidido que por una vez caminará usted en mi lugar y sentirá lo que yo siento, que no envejecerá un solo día y que verá crecer a Cristina, que se enamorará de ella otra vez, que la verá envejecer a su lado y que algún día la verá morir en sus brazos. Esa es mi bendición y mi venganza. Cerré los ojos, negando para mis adentros. Eso es imposible. Nunca será la misma. Eso dependerá solo de usted, Martín. Le entrego una página en blanco. Esta historia ya no me pertenece. Oí sus pasos alejarse y cuando volví a abrir los ojos, el patrón ya no estaba allí. Cristina, al pie del muelle, me observaba solícita. Le sonreí y se acercó lentamente dudando. ¿Dónde está el señor?, preguntó. Se ha marchado. Cristina miró en derredor la playa infinita desierta en ambas direcciones. Para siempre, para siempre. Cristina sonrió y se sentó a mi lado. He soñado que éramos amigos, dijo. La miré y asentí. Y somos amigos. Siempre lo hemos sido. Rió y me tomó de la mano. Señalé al frente, al sol que se unía en el mar, y Cristina lo contempló con lágrimas en los ojos. ¿Me acordaré algún día?, preguntó. Algún día. Supe entonces que dedicaría cada minuto que nos quedaba juntos a hacerla feliz, a reparar el daño que se le había hecho y a devolverle lo que nunca supe darle. Estas páginas serán nuestra memoria hasta que su último aliento se apague en mis brazos y la acompañe mar adentro, donde rompe la corriente para sumergirme con ella para siempre y poder al fin huir a un lugar donde ni el cielo ni el infierno nos puedan encontrar jamás. Bueno, aquí concluimos esta extraordinaria novela. Nos vemos en nuestra próxima charla. Hasta luego.